¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con la programación. Vamos a continuar con la segunda plenaria del día de hoy, a cargo del doctor José del Carmen Jiménez Hernández, de la UTM. El doctor es licenciado en Matemáticas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2002, maestro en Ciencias con especialidad en Probabilidad Estadística por el Centro de Investigación en Matemáticas en 2004 y doctorado en Estadística Aplicada por el Colegio de Posgraduados en el 2016. En 2023 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Sonora. Desde septiembre de 2004 es profesor investigador de la UTM. Adscrito al Instituto de Física y Matemáticas, además de ser precursor del Centro de Modelación bajo un grupo de profesores del instituto. Hizo una propuesta para la creación del Centro de Modelación y a partir de marzo del 2024 de este año se encuentra adscrito al Centro de Modelación Matemática, Vinculación y Consultoría. Pertenece al núcleo académico básico de la maestría y doctorado en Modelación Matemática. Ha sido director y colaborador de diferentes proyectos de investigación con financiamiento y, derivado de su trayectoria académica, tiene reconocimiento a perfil deseable de profesores de tiempo completo por parte de PRODEP y desde el 2021 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son procesos estocásticos, teoría de valores extremos, en particular espacios temporales. Le cedemos la palabra al doctor y adelante. Ok, muy buenas tardes, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Ok, pues primero que nada agradecer al comité organizador de este sexto Congreso Internacional de Modelación Matemática por la invitación para participar en esta conferencia. Les voy a platicar sobre un problema que estuve trabajando precisamente en la estancia postdoctoral y es un trabajo en conjunto con el doctor José Montoya de la Universidad de Sonora. Ok, el contenido de la presentación va a ser el siguiente. ¿Sí? Antes, por favor. Les voy a hablar un poquito de la introducción y en esa parte un poquito de la motivación del trabajo, ¿sí? El objetivo general que se plantea, ¿sí? La metodología propuesta en este caso para el problema en cuestión, ¿sí? Un poquito la descripción de los datos, no voy a centrar mucho en esa parte, ¿sí? Porque interesa un poquito más la parte de la cuestión metodológica que se propone en la estimación de la distribución marginal y de las ondas de calor, como bien dice el título de la presentación, y finalmente algunas conclusiones y comentarios finales. Okay. Bueno, a lo largo de la historia y a lo largo de las décadas, ¿verdad?, se han presentado a lo largo o a nivel global muchos fenómenos meteorológicos que por su naturaleza y dimensión traen muchas consecuencias graves, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el evento ocurrido o el fenómeno ocurrido en Venezuela, conocida como la tragedia de Vargas, ¿sí? Este fue un fenómeno inusual, ¿sí?, presentado por deslaves, principalmente inundaciones, y deslaves que arrasó con muchas poblaciones. Es muy grande la devastación en este caso, que diferentes fuentes proporcionan una gran cantidad de personas que fallecieron o perdieron la vida, que van desde los 7,000 hasta los 30,000. Entonces, en ese caso se considera como uno de los eventos más catastróficos que ocurrió en ese país, ¿sí? Otro, por ejemplo, evento o fenómeno meteorológico, ¿verdad?, un poco más reciente, por ejemplo, el verano más caluroso registrado en el hemisferio norte, ¿sí? También se considera un evento que trae muchas consecuencias, ¿sí? O recientemente, ¿verdad?, las olas de calor que derriten Siberia. Siberia es una región extremadamente fría y últimamente se han registrado aumentos en la temperatura hasta del 50% de lo que usualmente se registraba, ¿sí? Esto es, digamos, un poco a nivel global. ¿Qué pasa, por ejemplo, en México? En México también tenemos eventos de este tipo que han traído
o han llevado consecuencias muy devastadoras. Por ejemplo, el caso de las inundaciones en Tabasco y Chiapas en 2017. ¿Sí? Estas empezaron alrededor de mitad de octubre de 2007, y finalizaron hasta diciembre, en donde todavía en octubre, noviembre y diciembre se tenían personas que hasta habitaban en los techos de sus viviendas por las grandes inundaciones, principalmente en la ciudad de Villahermosa. ¿Sí? Otros también fenómenos que se han presentado en México, por ejemplo, es el huracán Vilma, ¿sí? En 2005, la tormenta invernal más reciente que afectó a prácticamente todo el país, ¿va? En 2016, y así hay muchos eventos que han ocurrido con bastantes consecuencias o con graves consecuencias. Una característica de este tipo de ejemplos que acabo de mencionar es que son eventos o fenómenos que son inesperados, ¿va? Son acontecimientos que no se pueden también predecir y, como ya mencionaba, ¿verdad?, las consecuencias son considerables a gran escala. Entonces, un evento de este tipo que ocurre, un evento climatológico que ocurre de esta naturaleza, se le conoce como un evento extremo. ¿Vale? Entonces vamos a considerar este tipo de situaciones como eventos extremos. ¿Ya? Ejemplos más de este tipo, ya más concretos de eventos extremos en el área de climatología, ¿verdad? Podemos encontrar, por ejemplo, a las sequías, las heladas, granizadas, olas de frío, inclusive olas de calor. Este tipo de eventos climatológicos son, ¿verdad?, de gran interés, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, por precisamente, como mencionaba, los impactos que tiene, ¿sí? Las consecuencias que tiene, y en este caso, principalmente, por ejemplo, a la salud humana, la infraestructura, la producción agropecuaria y entre otras, ¿sí? Entonces, estamos analizando, digamos, un poco las consecuencias que pueden traer este tipo de eventos extremos, ¿sí? Y entonces en este trabajo nos centramos principalmente en las olas de calor. ¿Sale? ¿Sí? Adelante, por favor. En particular estas, ¿verdad?, como ya mencionamos, todos los eventos extremos tienen consecuencias graves, pero en particular las ondas de calor se consideran graves por su impacto que pueden tener, ¿verdad?, desde la salud pública, ¿sí?, en la cual pueden ocasionar, por ejemplo, algunas enfermedades, ¿sí?, inclusive, ¿verdad?, hasta la mortalidad de personas, ¿sí? Las ondas de calor, por ejemplo, se le atribuyen, ¿sí?, a los golpes de calor en los seres humanos, ¿sí? Y como si no es tratado, digamos, de manera poco adecuada ese golpe de calor, pues inclusive, ¿verdad?, puede llegar hasta la mortalidad, ¿sí? Entonces, hay también otras afectaciones, ¿no? También en las cuestiones económicas hay pérdidas, ¿no?, por ese tipo de fenómenos o de eventos extremos, e inclusive, ¿verdad?, hasta algunos servicios se pueden ver afectados por ese tipo de eventos, ¿no? La energía eléctrica, los alimentos, en fin, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no hay una definición universal y concreta de lo que es una onda de calor, ¿vale? Diferentes autores pueden proponer o tener alguna diferencia o una definición y algunas diferencias entre estas, ¿sí? Pero se, digamos, unifica o se concuerda que es cuando, ¿sí?, la condición meteorológica de lo usual o de lo que es normal sobrepasa un periodo fijo de tiempo, ¿sí? Cuando esta condición que se está observando o se tiene de manera normal se sobrepasa, ¿sí?, ese nivel que se podría a lo mejor establecer, ¿sale? Y esta permanece consecutivamente una longitud de tiempo, ¿vale? Por lo general, mayor a 2 días consecutivos en los cuales se tenga este registro, ¿verdad?, más alto de lo normal, ya se considera precisamente una ola de calor, ¿sí? Entonces, a veces también algunos autores la definen como que esta secuencia, longitud de tiempo, dure más de 3 días, pero con 2 ya se puede considerar precisamente un efecto de este tipo, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿verdad?, en ese caso de las ondas de calor, se pueden definir en términos de temperatura,
¿sí? Entonces, la cual, por ejemplo, puede ser la temperatura máxima o la temperatura máxima y mínima, ¿sí? Y en donde se tiene que fijar, digamos, un nivel específico que a partir de ese nivel vamos a considerar que ya se sobrepasó, ¿sí? Se sobrepasó el nivel que usualmente se tiene y a ese le conocemos como un umbral absoluto o un umbral relativo, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, ¿verdad? Se considera que vamos a definir entonces una onda de calor en términos de la temperatura máxima, ¿vale? Que como comentábamos, bueno, también se puede definir en términos de la máxima y la mínima, ¿sale? Ok, entonces, sin pérdida de generalidad, en ese caso, ¿sí? Se considera esta onda de calor cuando esa temperatura máxima, ¿sí? Sobrepasa ese nivel fijo, ese umbral que se puede ya establecer, ¿sí? Durante al menos 2 días, ¿sí? Oficialmente, el gobierno federal, ¿sí? También establece sus lineamientos para cuando considerar una onda de calor, también la define en términos de temperatura máxima diaria, ¿sí? Y bueno, dependiendo también la región en la cual se esté analizando si es que existe o no una onda de calor, ¿verdad? Especifica ese umbral y a veces, como decíamos, mínimo 2 días o inclusive hasta 3 días, ¿no? A partir de 3 días es cuando ya se considera que se tiene en efecto una onda de calor, ¿vale? Bueno, entonces, si estamos interesados en estudiar este tipo de eventos extremos o eventos o fenómenos climatológicos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma o de qué manera se podría, digamos, analizar o inclusive atacar este tipo de problema o este tipo de problemática? ¿Sí? Entonces, está aquí en donde entra una rama de matemáticas, ¿verdad? Que es la estadística, ¿sí? ¿Ah? Para precisamente, iniciar analizando este tipo de problemática y en particular dentro del área de estadística tenemos la rama que se conoce como teoría de valores extremos, ¿sí? Y entonces con esta teoría nosotros podemos analizar, describir, cuantificar o modelar este tipo de fenómenos, ¿sí? Que podemos considerarlos como inusuales en vez, digamos, de analizar lo que usualmente se presenta para el evento climatológico, que en particular de nuestro interés son las ondas de calor. ¿Sí? Bueno, entonces, si por ejemplo, ya especificamos o ya aclaramos que nos vamos a utilizar las temperaturas máximas diarias, ¿no? Para analizar este tipo de fenómenos, ¿sí? Si por ejemplo en esta escala tuviéramos todas las temperaturas registradas, ¿no? De temperaturas máximas, perdón, temperaturas en este caso, bueno, aquí puede ser general, ¿no? Todas las temperaturas usuales, ¿no? Registradas en algún periodo de tiempo, ¿sí? Entonces a lo mejor la mayoría de ellas se concentra a lo mejor en esta región, ¿sí? Entonces esto, digamos, sería como que lo usual, lo normal que se estaría, digamos, obteniendo como registros, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿verdad? Si nosotros especificamos, como decíamos, un umbral, a lo mejor hay algunos registros de temperatura que sobrepasan ese umbral, que es cuando decíamos, entonces se puede considerar una onda de calor, ¿sí? Pero aunque no se sobrepase, a lo mejor podrán existir algunos registros que están un poquito, digamos, más alejados, ¿sí? de lo usual, ¿sí? Si están por debajo, vamos a decir entonces, bueno, podríamos comentar que son pues más pequeños, ¿no? Son temperaturas mínimas, ¿no? O si están muy alejadas hacia arriba, ¿verdad? Podemos considerar que son registros máximos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Existen ya algunas problemáticas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si se tiene este registro de temperatura, en el caso específico, ¿verdad? Podría a lo mejor interesar, ¿verdad? Predecir qué puede pasar más allá del valor que se tenga, digamos, registrado aquí como el más grande, ¿sí? Y entonces aquí, en algunas áreas de estadística o algunos tipos de modelación, dirían, ¿sabes qué? Pues entonces estos registros que son aquí considerados como atípicos también, entonces los podemos eliminar, los podemos quitar y solamente trabajamos con lo usual que está en esta, digamos, en esta región,
¿verdad? Pero, pues bueno, eso trae algunas consecuencias en la parte pues, de la modelación, ¿verdad? Porque se están quitando, se están eliminando y no se están considerando, ¿no? Entonces, la teoría de valores extremos precisamente lo que se encarga es de analizar qué pasa, por ejemplo, en esta región, en esta parte en donde, si bien hay poca información, son eventos o son registros, como decíamos, un poco inusuales, ¿verdad? Pero que son de interés, precisamente, como decíamos, a lo mejor para poder o para, en ese caso, dar una predicción o o responder alguna respuesta relacionadas con este registro, ¿vale? Entonces, ese es el tipo, digamos, de problemáticas que se pueden presentar y en nuestro caso, suponemos o tenemos que en este registro que tenemos son temperaturas diarias, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces, como comentamos que se definió una onda de calor, es en términos de la temperatura máxima diaria, ¿sí? Entonces, de este registro que tenemos de forma diaria, vamos a tomar precisamente el máximo, ¿sí? Y entonces es ahí en donde la teoría de valores extremos se centra, uno de sus, digamos, enfoques, porque también puede ser, como decíamos hace un momento, los más pequeños, ¿sí? Y entonces definimos o se puede considerar estas X que tenemos aquí, son los registros que se tienen de forma diaria y tomamos el más grande, ¿sí? Entonces aquí se considera que estas variables X1, X2 hasta X sub n, pues son variables aleatorias independientes, ¿sí? ¿Verdad? Con la misma distribución. En ocasiones la independencia ahí, pues si no se tiene, que por lo general se presenta cuando se tienen registros diarios, ¿verdad? Pues es por eso que entonces se está tomando el máximo diario para garantizar un poquito aquí la independencia de estas observaciones, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, una vez especificado esta parte que pues identifique, digamos, la problemática que me interesa, que son las ondas de calor, y con la teoría, digamos, en este caso de valores extremos, pues el objetivo general de este trabajo es caracterizar esas ondas de calor, ¿sí? Que ocurren en un año, ¿sí? Que ocurren en un año. La anterior, por favor. La anterior. ¿Sí? Que ocurren en un año, ¿sí? Entonces, principalmente lo que puede interesar o lo que nos está interesando es determinar el número de ondas de calor que ocurren en un año, ¿sí? Con qué intensidad o con qué duración se presentan, ¿sí? Y el tiempo que corresponde, digamos, al inicio de estas ondas de calor, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo principalmente, caracterizar esas ondas a través de estas tres, digamos, medidas, ¿sí? Para lograr esto, entonces, proponemos, o la metodología que se propone es la siguiente, ¿vale? Si tenemos entonces el registro de la temperatura máxima diaria, ¿sí? ¿verdad? Entonces, si yo tuviera registros, si tengo registros de varios años, lo que tendríamos entonces es la temperatura máxima en diferentes periodos de tiempo, en diferentes años, ¿sí? Como estamos interesados o interesa para estas ondas de calor establecerlas durante un año, ¿sí? Entonces, considerar registros anuales en cada día puede ser una opción bastante buena, ¿sí? Y es precisamente la que se está considerando. Entonces, vamos a estimar de forma marginal la distribución de la temperatura máxima para cada día del año. Y entonces, con los registros que se tienen para diferentes años, podemos llevar a cabo esa estimación, ¿sí? Entonces, una vez teniendo la estimación de la distribución para cada día del año, ¿sí? Entonces, es aquí en donde proponemos llevar a cabo un proceso de simulación para estas temperaturas o para temperaturas, ¿verdad? Y con esas temperaturas ya simuladas, entonces a partir de ahí, sí, estimar las características que nos interesan de las ondas de calor, ¿sí? Y bueno, obviamente especificando, como decíamos también, antes de esto, el umbral para decidir cuándo se podría tener o a partir de cuándo se podría tener o se podría considerar una onda de calor, ¿sí? Entonces, con lo anterior, pues ya estaríamos en condiciones precisamente para estimar esas ondas de calor y principalmente, como les comentaba, las características que nos interesan, ¿vale? Entonces, para llevar a cabo esta propuesta, pues precisamente necesitamos registros de temperaturas, ¿verdad?
en pues alguna zona de interés, en alguna zona que nos puede ser de utilidad, ¿sí? Y pues es bien conocido que principalmente los estados del norte del país, ¿verdad?, es en donde se tienen registros de temperatura pues más elevados, ¿sí? Por ejemplo, en Tecate en 2020, ¿sí?, se registró, ¿verdad?, una temperatura muy alta de lo usual durante casi 20 días, ¿sí? Sí, casi 20 días, ¿sí? Entonces, esa se considera una onda de calor, ¿verdad?, mucho más grande que normalmente se habían presentado, ¿sí? Pero bueno, entonces en las regiones del norte, entonces se decidió en este caso, ¿verdad?, seleccionar para cuestiones de la aplicación de la propuesta metodológica 3 estaciones en el estado de Sonora, etiquetadas, bueno, con esos números y ese nombre. Para cuestiones del ejemplo aquí, vamos a utilizar simplemente el nombre 1, 2 y 3, ¿sí?, para referirnos a una de estas 3 estaciones, ¿sí? El estado cuenta con más de 40 estaciones meteorológicas que registran precisamente, entre otras variables, de la temperatura, ¿no?, velocidad del viento, humedad relativa, en fin, ¿vale? Pero consideramos, digamos, estas 3 porque pues fueron de las 3 estaciones meteorológicas que presentaron, ¿sí?, y como en muchos problemas que ya se han abordado en esa parte, o se abordan en esta parte, los datos a veces presentan, ¿no?, datos faltantes, ¿no?, en fin, algunas otras consecuencias, ¿sí?, que pues a lo mejor se deben, ¿no?, por los equipos o las personas que son las que están tomando estas mediciones, ¿no? Es decir, se tienen datos faltantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, se decidieron tomar estas 3 por, digamos, una de las razones es esta, ¿no? ¿Sí? Tienen, digamos, menos datos faltantes, ¿vale? ¿Sí? Durante el periodo de 1970 a 2009, 40 años, ¿sí? Entonces, para cada día del año, yo voy a tener la temperatura máxima, ¿sí?, 1 de enero de 1970, de 1971 y así hasta 2009, ¿sí? Y entonces esa sería, digamos, mi secuencia de máximos que tengo para cada día, y con esa, como comentábamos, es que tengo pues información, vamos a considerarla suficiente para nuestra metodología y nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, se tienen estos registros de estos datos, ¿sí? Y otra consideración para los datos o las estaciones, ¿sí? Comentaba que pues se decidieron tomar estas por, digamos, eran las que al menos datos faltantes presentaban. Lo tienen también, ¿sí? También tienen esas 3 estaciones datos faltantes, ¿sí? Pero son, digamos, relativamente pocos. Cuando se encontró que eran 3 o menos días de observaciones faltantes, pues una imputación con promedio móvil pudo solucionar el problema. Cuando se consideró que era una secuencia mayor, ¿sí?, ahí no se hizo ninguna imputación, precisamente para no afectar, ¿no?, los resultados o que se vieran ahí alterados. Aún así, no se modificaba, digamos, los resultados que se obtuvieron, ¿vale? Entonces, esa es, digamos, una parte con respecto a los datos, ¿sí? Bueno, entonces ya decíamos, en una de las primeras, de los primeros puntos de la metodología, ya identifiqué mi problemática, sí, tengo los registros para poder, digamos, utilizarlos y estimar lo que a mí me interesaba, que son las ondas, o lo que me interesa, que son las ondas de calor, ¿sí? Ya decíamos, bueno, entonces la teoría de valores extremos, ¿no?, nos puede ayudar en esto. Y si entonces queremos estimar la distribución marginal para cada día, ¿sí?, teniendo estos registros, tomando los máximos, pues entonces, ¿verdad?, decíamos la teoría de valores extremos, y esta se centra principalmente en esta distribución de probabilidad, ¿sí?, conocida como la distribución de valores extremos generalizada, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluye una gran familia de distribuciones. De hecho, no solamente es una gran familia que, dependiendo los valores de los parámetros que son llamados parámetro de localización, de escala y de forma respectivamente A, B y C, me podrán dar una distribución de probabilidad, ¿sí? En particular, el parámetro de forma, en este caso etiquetado como C, identifica un tipo de distribuciones que se puede considerar, ¿sí? Por ejemplo, si C es negativo, en ese caso,
¿verdad? Se dice que se tiene una distribución Gumbel o un modelo de probabilidad Gumbel, ¿vale? Si C, perdón, lo dije mal. Si C es menor que cero, ¿sí? Se dice que se tiene una distribución o un modelo Frechet, ¿sí? Y de lo contrario podría ser entonces un modelo Weibull, o el caso cuando C tiende a cero o se considera en el límite cuando C tiende a cero, perdón, en esta distribución, se tiene el modelo Gumbel, ¿sí? Y en ese caso este modelo tiene solamente esos dos parámetros que sería A y B, ¿sí? Y el C tendría a cero, ¿sí? Entonces es una gran familia de distribuciones que presenta esta llamada distribución de valores extremos generalizada, ¿sí? Entonces, con esta distribución, ¿verdad? Empieza o iniciamos el proceso de inferencia, ¿sí? El proceso de inferencia para la distribución que queremos estimar, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer paso para esta propuesta es encontrar los estimadores, ¿verdad? Los estimadores de máxima verosimilitud para cada uno de estos tres parámetros que tiene la distribución de valores extremos generalizada, ¿sí? Empleamos precisamente la técnica de máxima verosimilitud y las estimaciones pues las denotamos como A, B y C, gorrito respectivamente, ¿sí? Para cada uno de los parámetros involucrados, ¿sí? Entonces esos pues obviamente se calculan maximizando la función de verosimilitud de la distribución de valores extremos generalizada, ¿sí? Una vez que se tengan los estimadores de máxima verosimilitud, ¿verdad? Pues entonces se puede, como decíamos hace un momento, ya proceder con el proceso de inferencia, y uno de los que estamos proponiendo aquí para analizar el comportamiento de los parámetros que tengan las distribuciones estimadas es calculando sus intervalos de confianza, ¿sí? Cuyas expresiones estarían dadas por la número 2, ¿no? La expresión número 2, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? Pues bueno, se incluye aquí este parámetro o esta cantidad que es la desviación estándar de cada uno de ellos, pero bueno, es simplemente una metodología ya establecida aquí en la parte de inferencia, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces una vez teniendo las estimaciones con sus respectivos intervalos de confianza, ¿sí? Se procede precisamente ahora a ver si el modelo o la distribución de valores extremos que se está estimando, ¿sí? Pues digamos es un buen modelo para este fenómeno, para las temperaturas máximas diarias, ¿sí? Entonces tenemos que seleccionar, ¿sí? Y aquí en esta parte pues se trata de decidir básicamente si el modelo que se está proponiendo es el adecuado, ¿sí? Pero entonces con respecto de qué modelo, digamos, lo vamos a comparar, ¿vale? Entonces aquí se está suponiendo o estamos considerando que lo podemos comparar con el modelo Gumbel, ¿sí? Como decíamos hace un momento, es el caso de la distribución de valores extremos cuando C tiende a cero, ¿sí? Y eso implica entonces que el modelo pues nada más tiene dos parámetros, ¿sí? Que digamos considerar el modelo general de la distribución que tiene pues los tres, ¿no? Que ya decíamos puede ser menor o mayor a cero el parámetro C, que nos indicaría entonces que puede ser una distribución de tipo Weibull o de tipo Frechet, ¿vale? Entonces decidimos compararlo con la distribución o con el modelo Gumbel, ¿sí? El modelo de distribución de valores extremos generalizada por esa razón, porque el modelo Gumbel tendría solamente dos parámetros y eso pues facilitaría mucho también las simulaciones o lo que se está proponiendo, ¿sale? ¿Sí? Entonces, bueno, nada más ahí mencionar también, perdón, que para decidir cuál modelo elegir, ¿sí? Entonces se toma el criterio de información de Akaike, un criterio, ¿verdad?, bien establecido que establece o se tiene en este caso que se elige el modelo, el que tenga este criterio o este índice, vamos a llamarle así, más pequeño, ¿sí? Yo tengo mis dos modelos, el Gumbel, perdón, y el de valores extremos generalizado, ¿sí? Calculo el criterio de información de Akaike y me decido o decidimos con aquel que tenga este criterio más pequeño, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en ese sentido sería la decisión del modelo, ¿sí? Entonces, ok, una vez teniendo ya decidido cuál es el modelo que se puede entonces emplear para la distribución diaria, ¿sí? Pues entonces ahora es llevar a cabo una prueba de bondad de ajuste para ese modelo, ¿verdad? Y bueno, entonces proponemos, ¿verdad?, que esta se lleve a cabo a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
¿sí? Y la cual, ¿verdad?, propone calcular el valor P, ¿sí? Entonces, este se calcula de manera diaria igual, ¿verdad?, con base en las estimaciones que se tengan para cada una de las estaciones involucradas en este trabajo, ¿sí? ¿Vale? Bueno, no se ve muy bien. Esta gráfica ilustra o resume lo que acabo de mencionar para la parte, digamos, inicial, la parte del ajuste de la distribución para cada uno de los días, ¿sí? Entonces, para cada uno de los días del año, como decíamos, tenemos registros desde 1970 hasta 2009, ¿sí? Se está estimando cada uno de los parámetros de la distribución de valores extremos. Lo que está del lado izquierdo, ¿verdad?, etiquetadas como la letra A, B y C, son los parámetros de localización, de escala y de forma, ¿sí?, respectivamente estimados para cada uno de los 365 días del año, ¿sí? Entonces yo me paro, por ejemplo, aquí en el día 180, ¿sí? Entonces este punto que le corresponda aquí es el valor estimado del parámetro A, ¿sí? Y en este caso esta franja, que no se nota muy bien, pero aquí está, es el correspondiente intervalo de confianza, que como les decía, se obtiene también a partir de la estimación puntual. Y esto lo representa cada una de estas tres gráficas, ¿sí? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, el parámetro de localización analiza el comportamiento distribucional de la distribución, valga la redundancia, para este caso, ¿sí? Recordar que, por ejemplo, en este caso, el parámetro de localización nos proporciona, digamos, una cuestión media, ¿no? Una interpretación media de ese parámetro, de esa distribución, ¿sí? En donde pues se nota tanto que para el parámetro de localización como el parámetro de forma, pues hay un comportamiento, ¿no? ¿Sí? Un comportamiento creciente y decreciente, algo similar, pero bueno, también se tiene ese comportamiento para el parámetro de escala, ¿no? El parámetro de escala analiza un comportamiento de variabilidad, ¿sí? De variabilidad de la distribución, ¿sí? Y notar entonces ahora el parámetro de forma, ¿sí? En la mayoría de los casos, en un 97% aproximadamente, se tiene un valor puntual estimado, ¿sí? Que si bien no se nota aquí una tendencia o un patrón, ¿sí?, pero que sí están o son por debajo del cero, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que pues un modelo, en este caso Weibull, que es la condición cuando el parámetro de forma, es menor que cero, podría ser el adecuado, ¿sí? Entonces, esto, ¿verdad?, lleva a tener un primer indicio de que, ¿verdad?, el modelo de distribución desde valores extremos generalizada podría ser precisamente el adecuado, ¿sí? En vez de considerar, digamos, al modelo de solamente dos parámetros, que es precisamente el modelo Gumbel, ¿sí? Y entonces en esa parte de la gráfica, en la parte superior derecha, ¿sí?, se tiene precisamente el criterio de información de Aikaike para cada uno de los, como comentábamos, 365 días, uno para cada una de las distribuciones, ¿sí? No se logra apreciar muy bien aquí, pero en todos los casos el modelo Gumbel tiene un criterio de información mayor, ¿sí? Un criterio de información de Aikaike más grande, ¿sí? Lo que, ¿verdad?, entonces concluiríamos que el modelo de 3 parámetros es el más razonable, ¿sí? Y la prueba de bondad de ajuste, ¿verdad?, representa en este caso o representada por esta figura, ¿sí?, que es simplemente el cálculo del valor P, pues no muestra, ¿verdad?, evidencia en contra de o de esta hipótesis, ¿no?, de que el modelo de 3 parámetros de valores extremos generalizado es o ajusta razonablemente a nuestras temperaturas máximas diarias, ¿sí? Y bueno, finalmente aquí es la densidad, digamos, estimada en una escala o estandarizada A1, ¿verdad?, para cada uno también de los 365 días del año, ¿sí? Entonces, este es el primer proceso, digamos, de inferencia, ajustar la distribución. Y bueno, aquí nada más mencionar, ya no se aparece aquí, pero es solamente para la estación 1, ¿sí? Recordar que tenemos 3 estaciones, ¿sí?, meteorológicas bajo estudio, ¿sí? Y en las 3 se tiene un comportamiento muy similar,
¿sí? Solamente aquí presento para la primera o para la estación 1, ¿sí? Entonces, se decide precisamente ocupar la distribución de valores extremos de 3 parámetros y por la naturaleza del parámetro de forma, la distribución Weibull, ¿vale? Entonces, esto, digamos, tendríamos, o con esa parte tendríamos el primer punto, es decir, estimamos la distribución marginal para cada uno de los días del año, ¿sí? Entonces, teniendo ya la distribución estimada, ¿sí?, para cada uno de estos días, ¿verdad? Entonces ahora proponemos llevar a cabo un proceso de simulación, ¿sí?, de simulación de temperaturas máximas, ¿sí?, para cada uno de los 365 días, ¿sí? Y esto, ¿verdad?, pues teniendo la distribución ya estimada, pues se hace a través de la inversa de esta, ¿vale? Teniendo en este caso la temperatura máxima mostrada aquí en la expresión número 3, ¿no? Entonces, teniendo las estimaciones puntuales de cada uno de los parámetros, aplicamos en este caso esa técnica. Aquí, en este caso, W, ¿verdad?, tiene esta expresión y en donde P, pues es una observación aleatoria de una distribución uniforme entre 0 y 1. Esto sería para cada uno de los días del año, ¿sí? Entonces, se hace este proceso de simulación, ¿sí? En este caso lo hicimos 10,000 veces para tener temperaturas máximas que pues reflejen o puedan, digamos, reflejar qué es lo que estaría pasando con las características de interés, es decir, poder estimar esas características que nos interesan, ¿vale? ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces, teniendo ya esas temperaturas máximas ya simuladas mediante el proceso de simulación, como decíamos, ahora era fijar, digamos, este umbral, fijar este punto en el cual vamos a decidir si se sobrepasa la temperatura, entonces es considerado, ¿verdad?, decíamos, ya algo inusual, y entonces si sobrepasa, ¿verdad?, esa temperatura máxima, ese umbral, una secuencia de más de 2 días, pues entonces considerarla precisamente como una ola de calor, ¿sí? Entonces, para estimar estas características, ¿sí?, las características, perdón, de las ondas de calor, ¿sí?, se fija un umbral, ¿sí? Como les comentaba, este umbral pues va a depender también las regiones en las cuales se desee estimar, ¿sí? En el estado de Sonora, ¿verdad?, como comentábamos, es uno de los estados con más temperaturas cálidas durante el año, ¿sí? A veces llegan a tener hasta 50, ¿no?, de temperatura. Entonces se fija este umbral en 38 grados centígrados, ¿sí? ¿Vale? Y entonces ahora con las temperaturas simuladas, lo único que tendríamos en teoría, digamos, que hacer es ir viendo cuando esa temperatura que tenemos ya simulada sobrepasa este umbral, ¿sí? Y entonces, pues definimos simplemente un vector binario, ¿verdad?, numérico, ¿sí?, en donde pues tendría etiquetados o estarían etiquetados como unos y ceros, ¿sí?, en donde 1 va a significar que la temperatura simulada fue o sobrepasó el umbral, ¿vale? Y 0 de otra manera, en este caso que y sea menor o igual, ¿sí? Y entonces con esto, ¿verdad?, pues ya podríamos entonces nosotros definir o tener precisamente, ¿sí?, una onda de calor, ¿sí? ¿Cómo? Pues simplemente, ¿verdad?, viendo cuándo se sobrepasó o no, ¿sí? En ese caso se obtendríamos o tenemos en este caso valores llamados o etiquetados como V y las longitudes de estos, en este caso ceros y unos dentro del vector, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, pues con estas condiciones o con esta forma de ir identificando cuándo se sobrepasa o no el umbral, pues se puede definir precisamente la onda de calor, que en ese caso estarían dadas por estas condiciones, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya entonces usarlas para identificar el número de ondas de calor, la duración, como ya mencionábamos, que eran las características que nos interesan durante todo el año, ¿sí? Nada más aquí mencionar que, por ejemplo, para esta última parte, o bueno, para determinar el inicio de las ondas de calor, pues se define, ¿verdad?, un algoritmo que precisamente dependa de estas condiciones para poder determinarlas, ¿vale? ¿Sí? Adelante. Bueno, son los resultados que se obtuvieron, ¿sí? Esta gráfica
igual del lado izquierdo, ¿sí? Presenta el número de ondas de calor con la metodología propuesta, ¿sí? Con la parte de simulación, ¿sí? Aquí sí, para cada una de las 3 estaciones, ¿vale? Entonces, teniendo ya el registro de estas o de estos umbrales, bueno, de esas temperaturas, si sobrepasó o no, y como dijimos ya bien definida la onda de calor, pues simplemente se hace un histograma, ¿no? De cada uno o de cada una de esas observaciones, ¿sí? ¿Vale? Y para cuestiones de comparación, del lado derecho, ¿verdad? Se encuentran los histogramas de los o de las observaciones reales. ¿Vale? Estas son las que se obtienen a través de nuestra metodología y estas con los o las observaciones reales. ¿Va? ¿Sí? ¿Qué podemos rescatar o qué podemos comentar de esta gráfica? ¿Va? En primera instancia, lo que podemos tal vez rescatar, ¿va? Es con respecto al comportamiento distribucional. ¿Va? ¿Sí? Noten ustedes, por ejemplo, que para la estación 1, ¿sí? Se tiene, digamos, una distribución con una cola un poquito más pesada a la derecha, ¿sí? ¿Va? O con la metodología propuesta, con el proceso de simulación, ¿sí? ¿Qué pasa con los datos reales? ¿Sí? El comportamiento distribucional, pues también es muy parecido, ¿sí? Entonces, nuestra metodología está rescatando, principalmente en este primer punto, con el número de ondas de calor, ese comportamiento, y lo hace para las 3 estaciones bajo estudio, ¿sí? Esta de la estación 2, ¿sí? Se torna un poco simétrica, ¿sí? ¿verdad? Tanto en la parte de la simulación como en los datos reales, ¿sí? ¿Sí? Y lo mismo para la tercera. Quizás aquí un poquito pierde, digamos, nuestra metodología, información, ¿verdad? Referente a que, por ejemplo, con los datos reales se puede observar una aparente, vamos a decirlo así, bimodalidad, ¿no? Bimodalidad en la distribución de las observaciones reales, ¿sí? Lo cual, bueno, en este caso, esta aparente bimodalidad, pues no se observa aquí, ¿no? Quizás tal vez, ¿verdad? Sea porque esa, como comentaba, aparente, ¿verdad? No es del todo concreta, vamos a decirlo, ¿sí? No se tiene bien definida, ¿sí? No la captura nuestra metodología, ¿vale? Pero entonces esa es una de las primeras observaciones que podemos notar en este gráfico, ¿sí? Se tiene para precisamente las 3, ¿sí? Y, ¿verdad? Obviamente, y, ¿verdad? Precisamente, pues a través de estas distribuciones, pues podemos rescatar, ¿verdad? Cualquier otra medida de tendencia que puede ser de interés, puede ser localización, escala, variabilidad, simetría, kurtosis, en fin, ya con estas podemos nosotros también hacer el proceso distribucional que se pueda, o que se necesite, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo, ¿verdad? Sí, tenemos también ya de manera un poco más específica, sí, dependiendo, por ejemplo, para la estación número 3, que el número de ondas de calor, ¿verdad? Está, o la mayoría de estas, entre aproximadamente, digamos, 7 y 15 olas de calor durante el año, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta escala, ¿no? Ese es el número de ondas de calor que se presentan durante el año, en este caso para esta estación, ¿sí? Y, ¿verdad? Pues bueno, dependiendo ahí la ubicación de la estación, ¿verdad? Pues entonces cambia un poquito, digámoslo así, ¿verdad? Lo que decíamos, la localización de este número de ondas de calor, ¿vale? Entonces, ese es, digamos, lo que podemos rescatar de esta primera característica, ¿vale? La siguiente gráfica muestra ahora la duración de las ondas de calor por año, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la duración, bueno, también aquí para las 3 o para cada una de las 3 estaciones, ¿sí? Para cada una de las 3 estaciones, ¿sí? Lo mismo aquí en la parte B es para la duración de las ondas de calor que se pueden obtener con las observaciones o con los registros de los años bajo estudio, ¿sí? Y en la parte superior, en la parte A, son las duraciones que se obtienen con
la metodología propuesta, ¿sí? Noten ustedes que también en este caso, ¿verdad?, la duración de las ondas de calor, ¿sí?, va preservando, digamos, este número, ¿sí?, también para, o tanto la metodología propuesta como, bueno, los datos reales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cabe aclarar que para la estación 1 y para la estación 2, con este código, como decíamos, ¿verdad?, ese número, esa duración de ondas de calor, ¿sí?, es relativamente o considerablemente diferente, ¿sí? Y menciono estas dos porque estas dos estaciones están en una misma región, ¿sí?, en una misma región geográfica. Entonces, a pesar de que están en una misma región geográfica, ¿verdad?, se tienen ondas de calor en duración diferentes, lo cual pues también nuestra metodología la rescata, ¿vale? Entonces, ese es con respecto a la segunda característica. Y finalmente, la tercera característica de las ondas de calor, ¿sí?, es, como decíamos, el tiempo o la duración de estas, ¿vale? La duración de estas ondas de calor, ¿sí? Lo mismo, o bueno, algo similar, la gráfica en la parte superior, en la parte izquierda, ¿sí?, desde A hasta B, son las duraciones que se obtienen, ¿sí?, a través de nuestra metodología, a través del proceso de simulación, y para cuestiones de comparación, con los datos observados, son los datos reales, ¿no?, las que están del lado derecho, ¿sí? Entonces, podemos igual, ¿verdad?, nosotros comentar aquí un poquito acerca de estas, que también, ¿verdad?, estas gráficas, ¿verdad?, también rescatan un poco el comportamiento distribucional, ¿sí? Y que a partir más o menos aproximadamente del día que será 80, ¿sí?, aproximadamente, ¿sí?, más o menos como a finales de marzo, ¿sí?, empiezan las ondas de calor, y el tiempo en el cual se presenta la mayor cantidad es alrededor de los meses de mayo y octubre, ¿sí? Octubre más o menos por aquí, ¿no? Sí, un poco tal vez también noviembre, ¿sí? Y eso se ve reflejado precisamente para, pues, casi o prácticamente las tres estaciones bajo estudio, ¿vale? ¿Sí? Además de que, ¿verdad?, por ejemplo, ¿sí?, en esta estación, ¿sí?, se nota una aparente disminución, ¿sí?, ahí por los meses de julio, ¿sí?, de agosto más o menos por aquí, 240 más o menos por aquí, ¿sí?, pero que en octubre nuevamente vuelve a crecer, ¿sí?, ese número, esa duración de las ondas. Entonces, en agosto, septiembre, un poco ahí, se disminuye un poquito, pero después vuelve a aumentar, ¿sí? También eso es lo que indica esta parte, ¿no?, lo cual se tiene desde las observaciones reales como también en nuestra metodología, ¿vale? Entonces, esta es, digamos, son las tres características que se estimaron, ¿sí?, lo cual entonces se está reflejando en estos o en estas gráficas, ¿vale? Y bueno, para finalizar ya, ¿verdad?, con algunas consideraciones generales, ¿sí? Cuando uno tiene registros, en este caso, como decíamos, diarios, ¿no?, de temperatura, diarios, ¿no?, ¿sí?, es usual, ¿verdad?, que en este tipo de observaciones, que es considerada una serie de tiempo, ¿verdad?, ¿sí?, no se presente algún tipo de componente de estas, que, bueno, por ejemplo, puede ser la estacionalidad, la linealidad, ¿sí? En ese tipo de observaciones es muy usual que estas componentes no se presenten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nada más considerar los puros datos diarios de la serie, ¿verdad?, para realizar o para llevar a cabo el modelado estadístico, ¿verdad?, o la cuestión inferencial, pues es un, ¿verdad?, problema grande al momento de llevar a cabo la modelación, ¿sí? Esto precisamente porque pues tiene una estructura de variabilidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, considerar de entrada las series originales, los datos o los registros 14 diarios, horas. no tendría o no podría, digamos, llevarse a cabo con un buen análisis a través de series de tiempo, ¿sí? Entonces, para pues compensar esta parte, ¿verdad?, entonces aquí proponemos nosotros esta metodología que combina la parte estadística con precisamente un problema computacional que relativamente lo consideramos fácil de implementar, ¿sí? No es muy complicado implementar esto para el proceso de simulación, ¿sí? Entonces, esta
aparte lo que indica, ¿sí?, es que nuestra metodología, ¿sí?, nuestra metodología, más adelante por favor, no estoy muy bien, otra por favor, ¿sí? Exacto, ¿va? Permite entonces que para los 3 casos de estudio, ¿sí?, el desempeño distribucional, ¿verdad?, de estas características se puedan preservar, se puedan precisamente estimar, ¿sí?, y esto se hizo, ¿verdad?, pues como les mostrábamos, comparándolo directamente con los datos reales, ¿sale? Entonces, es posible reproducir, como decíamos, tal vez cuestiones de localización, escala, dispersión y sesgo con nuestra metodología, ¿verdad?, que se tienen también directamente con las observaciones reales, ¿sale? Y bueno, para finalizar, nuestra metodología, ¿verdad?, en este caso también pues muestra algunos aspectos, ¿sí?, que no están presentes en dichas distribuciones pues empíricas, ¿sí? Como decíamos hace un momento, en las originales, una cuestión de bimodalidad, lo cual en este caso, pues bueno, no la tendrían nuestras distribuciones empíricas, ¿sale? Bueno, por mi parte entonces sería todo. Eso fue lo que les quería platicar en esta ocasión. Y bueno, si hay alguna pregunta o tenemos tiempo, no sé cómo andemos aquí. Le agradecemos al doctor su participación y pasamos brevemente a la sesión de preguntas. Estamos un poquito cortos de tiempo. ¿Hay preguntas para el doctor? ¿Alguien? Ahí el doctor. No hay un mínimo. En ese caso, bueno, para cuestiones de los ejemplos o para ejemplificarlas, se eligieron 3, ¿no? Pero podrían elegirse más, ¿sí? O dependiendo, ¿no?, también las regiones que a lo mejor interese analizar, ¿no? ¿Vale? Como decíamos aquí, por ejemplo, la primera y la segunda están en la misma región, ¿sí? Porque digamos es una región un poquito ahí, también tiene sus características, digamos, para considerarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces nada más ahí va a depender a lo mejor si quieres hacer algún tipo de comparación o algún tipo de cuestión para poder decidir si eliges más. Sí, que sean en diferentes regiones o en alguna otra. Pero no. Aquí la metodología podría funcionar para cualquier tipo o número de estaciones. Ok. ¿Otra pregunta, la doctora? Cuando mencionó lo de la comparación de las 2 formas de proponer al modelo, dijo que eligió la que tiene 2 parámetros y la que tiene 3 parámetros. ¿Cómo fue ese mecanismo? Sí, como comentaba, o sea, tenemos la distribución de valores extremos generalizada, ¿no?, que tiene 3 parámetros, ¿no? Es el que estamos usando, ¿no? ¿Sí? Vamos a compararlo con algún otro, ¿sí? Bueno, en particular, bueno, se decidió que fuera con el modelo Gumbel por los 2 parámetros que esta tiene, ¿sí? Cuando tenemos la distribución, si fuera, por ejemplo, el modelo Gumbel que tiene 2 parámetros, pues las ecuaciones diferenciales se facilitan, ¿no? ¿Vale? Entonces podría haber sido cualquier otro modelo, pero bueno, que estén dentro de la familia para poder compararlos. Y pues el más, digamos, viable en ese caso, o el más razonable, es el que tenga 2 parámetros que en vez del de 3, que es el que estamos considerando, ¿sí? O sea, no hay una razón así, digamos, concreta, pero ese, digamos, sería una de las razones, ¿no? Sí, que se elige compararlo con el modelo Gumbel porque este tiene solamente 2 y el otro tiene 3, ¿no? Matemáticamente, pero Sí, no con el problema, no, al final del día, ¿verdad? Lo que haría nada más el hecho de que si, por ejemplo, se decidiera usar el modelo Gumbel es por ejemplo, desde el proceso de simulación, ¿no? Nada más habrían 2 parámetros, la implementación sería, digamos, un poco más, ¿no? Pues fácil, no fácil, pero si no sería menos, digamos, un poco, ¿no? En ese sentido de que por la facilidad nada más de tener 2 parámetros, pero toda la implementación no afecta en nada. Bueno, le agradecemos al doctor nuevamente. Y a nombre del comité organizador le extendemos su constancia por su participación, caracterización de ondas de calor usando teoría de valores extremos y bootstrap paramétrico. Y además hacemos entrega de un pequeño obsequio. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, siguiendo con las indicaciones, les pedimos por favor pasar a parte externa del auditorio para una toma de fotografía y retomar las actividades a las 4 de la tarde mediante la presentación de pósters arriba de la cafetería, parte alta de la cafetería. Gracias.